Y hola gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que escuchen este podcast. Hoy nos encontramos con una persona muy especial, la señora Juliana Salazar. Juli, quiero que te presentes tú misma. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, Rolfi, un saludo muy especial para todos a esta hora, desde donde quiera que estén. Bueno, mi nombre es Juliana Salazar Mesa, soy comunicadora social y periodista deportiva, soy de Manizales y bueno, actualmente soy periodista deportiva de Sports Center de ESPN acá en Argentina para Colombia. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto estás en ESPN? En ESPN ya completé un año y un mes, exactamente el 22 de mayo del año anterior. Me vine acá para Argentina y comencé a trabajar ahí en el canal. Y ese amor por el periodismo, por todo lo que usted hace, ¿cómo se dio? Desde muy pequeña, Rolfi, la verdad es que desde que yo estaba en el colegio a mí me gustaba mucho la clase de español, redactar, leer, y fuera de eso, pues tenía la oportunidad con mi papá los fines de semana de empezar a ir a fútbol. Él por primera vez me llevó al estadio, en ese entonces se llamaba Fernando Londoño Londoño, hoy el Estadio Palo Grande, a ver al Cristal Caldas, que en ese entonces se llamaba así por temas de patrocinio. Y empezó a haber como un amor y una comunión entre el fútbol y el deporte en general y yo. Básicamente desde muy pequeña yo no tengo, digamos, conciencia de algún momento haber pensado en haber sido algo diferente que periodista deportiva. Entonces yo pienso que desde muy pequeña como que la oportunidad que me dio mi papá ir con él al estadio, ver los fines de semana fútbol, que yo le preguntaba y me explicaba, o acompañarlo en los torneos empresariales de él pues es ingeniero industrial, pero pues jugaba los fines de semana y a mí me gustaba ir a verlo y iba con mis hermanas, pero fui yo como la que siempre era la que más preguntas hacía de partidos y cosas y bueno, yo creo que por ahí empezó. Mi papá me despertaba muy temprano los domingos para ver al Tino Asprilla, me acuerdo que era a las 7 de la mañana en el Parma, entonces pues porque en esa época ver a un jugador colombiano en el exterior era una novedad. Hoy no lo es tanto, por decirlo de alguna manera, porque muchos están, pero muy chiquita. Yo tenía más o menos unos 8 años cuando fui por primera vez al estadio, 7, 8 años. Estamos hablando de una época más o menos entre el 87 y 88. ¿Se acuerda de ese partido cuál fue? No recuerdo exactamente, hace poco alguien me preguntó sobre el tema, pero no recuerdo exactamente cuál fue el partido y bueno, en esa época tampoco tenías mucha posibilidad de tomar fotos porque no había tanta facilidad como las que tenemos ahora, pero no, de hecho le pregunté hace poco a mi papá si él se acordaba y me decía que no, que tampoco se acordaba, pero sí recuerdo que fue una época bien bonita de ese Cristal Caldas que bueno, que después pasó a ser Once Phillips, pasó a ser ya otra vez Once Caldas, bueno, como te decía, solo por temas de patrocinio cambiaba de nombre, pero fueron unos grandes equipos que fueron como delimitando el camino de lo que luego sería el Once Caldas a futuro. Y unos recuerdos que usted tenga de su infancia, algo que lo haya marcado siempre. Mi infancia, yo creo que yo tuve una infancia muy linda, muy tranquila. Yo tengo dos hermanas, entonces nos movimos entre muchas mujeres, por lo menos desde el círculo familiar. Pero yo tengo una etapa de mucha recordación, sobre todo en el colegio. Primero, pues la infancia con mis padres, con mis hermanas fue muy linda porque, como te digo, siempre recuerdo como los viajes largos que hacíamos a la costa en carro, cuando anteriormente se podía hacerlo mucho más. Y siempre nos hacíamos como en la parte de atrás del carro que dejábamos la puerta abierta de atrás, bueno, cuando eso se podía hacer, obviamente. Y en el colegio, yo en el colegio hice mucho, o sea, qué teatro, qué música, obviamente jugar baloncesto, que es de las cosas que más recuerdo que hice yo en mi infancia, pero fue una infancia, fue tranquila, fue bonita, en una ciudad como Manizales, que es bastante tranquila también, pero siempre rodeada de mucha naturaleza. Yo me acuerdo mucho de mi infancia también cuando me iba con mi papá y mi mamá a caminar por un sector donde hoy es la Avenida del Río o la Avenida Kevin Ángel de Manizales, que todo eso era montaña. Ahí no había construido absolutamente nada y mi papá me explicaba mucho en ciertos sectores donde había tierra volcánica, obviamente de parte de cuando pasó la tragedia de Armero que, que obviamente pues se vio afectada gran parte
también de este lado de Manizales, pero bueno, la tragedia sí fue hacia el otro lado, pero digamos que hubo secuelas y me explicaba un poco la historia, entonces como que la recuerdo mucho en eso, ¿no? Como entre caminadas, entre deporte, entre sobre todo, también ahí en Chinchina yo tenía un tío que a propósito falleció este año, que siempre nos llevaba a sus fincas cafeteras, eran básicamente fincas cafeteras y me acuerdo mucho de mi infancia como entre conocer lo que era la cultura cafetera, de cómo se hacía el proceso del café, cómo se hacía la recolección, cómo se hacía el proceso, cómo terminaban los bultos para llevarlos al pueblo. Entonces, también recuerdo mucho eso con mis primos y con mi familia, buscando, como decíamos nosotros, huacas en la finca y explorando los cafetales. Yo tengo una infancia de verdad muy como entre deporte, naturaleza y como unos buenos paseos familiares. Y en la parte académica en el colegio, ¿cómo le iba? Me iba bien, tenía un poquito de dolor de cabeza con la matemática, que no era de mis fuertes, pero digamos que en lo que fue primaria, bien. Cuando estaba ya en el bachillerato me empezó a dar un poquito de problema, sobre todo el álgebra, y cuando no estaba muy aplicada en ese sentido porque me metí en la cabeza que no era capaz, pues hubo un mes que mi mamá me dijo, bueno, como hay que recuperar, obviamente en ese entonces si tú perdías una materia perdías el año completo, ya eso no de recuperación y cosas, eso ya no existe. Entonces, resulta que era muy, pero muy complicada la situación en ese momento y me quitaron salirme de baloncesto, salirme de teatro, salirme de música, salirme de todo. Y bueno, lo recuperé y lo logré cuando me propuse, pero académicamente bien, o sea, nunca perdí materias, nunca me fue mal. Y bueno, yo creo que en eso era bastante aplicada. Cuando estaba en primaria hablaba mucho en clase, pero, pero ya me tocó aplicarme un poquito para poder entrar a bachillerato, pero bien, académicamente digamos que me iba bien. ¿Y en qué año se graduó? En 1997, yo soy clase 97 del colegio. ¿Se acuerda del colegio? Claro, Santa Inés, yo estuve toda mi vida en Santa Inés desde kinder hasta 11 de bachillerato, o sea, hasta un 10.º grado hice todo mi colegio allá, o sea, que fueron 13 años. Y fue un tema muy familiar, ¿no? De mis hermanas, mis tías, mi familia, todo el mundo estuvo en el colegio Santa Inés y fue un colegio de verdad que me dio cosas muy bonitas. ¿Y actualmente tiene contacto con algún amigo del colegio? Sí, nosotros tenemos un grupo que es el del colegio de la época del 97, donde estamos prácticamente todas las del salón, pero Sí. tenemos, como decimos nosotros, una barrita que somos amigas desde kinder, imagínate, desde que teníamos 6 años. Estamos hablando de más de 30 años de amistad, que somos 5 específicamente, y las 5 estamos ahí, estamos en ese grupo y nos reunimos permanentemente. Hay una que vive en Chile, otra que está en España, otras dos en Manizales y yo ahora en Buenos Aires, pero hace poco, incluso hace 2 años, nos reunimos en el matrimonio de una de ellas y logramos todas pues comprar tiquetes y reunirnos después de muchos años todas juntas, pero nunca dejamos desde que teníamos 6 años de edad de ser amigas hasta el sol de hoy. Básicamente somos como hermanas, por decirlo de alguna manera, pero el colegio ha sido la etapa más linda y donde básicamente creciste y te formaste como persona, como mujer. ¿Usted qué tipo de persona se considera? Yo me considero una persona, mm, a ver, ¿cómo te digo? Soy muy sociable, soy de hacer amigos fácil, aunque no confío en todo el mundo. Una cosa es ser amigo, otra cosa es ya dar la confianza o tener muchos conocidos. Yo creo que soy tranquila siempre y cuando no se metan como en algo que ya me duela mucho, ¿no? No soy de explotar o de ser grosera ante una situación, más bien soy de alejarme y quedarme un poquito callada ante ciertas cosas, como de observar de lejos y alejarme, pero de por sí soy una persona tranquila, casi siempre mantengo como con el mismo genio, o sea, siempre trato de ponerle una sonrisa a la vida por más dificultades que tengan. Me considero buena hija, buena hermana, muy profesional. Creo que una de las cosas que me ha tocado trabajar a lo largo de mi vida ha sido la paciencia, pero, pero bien, bien. Yo creo que en términos generales me considero una persona muy sociable, si podemos llamarlo así. Y en la etapa de la universidad, ¿qué estudiaste y en qué año? Yo comencé a estudiar en el año 1998 comunicación social y periodismo en la Universidad de Manizales, ahí hice todo mi pregrado. Fue una etapa también muy linda porque también hice grandes amigos
y fue una etapa que me disfruté muchísimo más porque ya estás estudiando lo que quieres y ya estás estudiando lo que vas a hacer. Y en la universidad yo comencé a estudiar, pero fui enfocando obviamente todo hacia el deporte. Entonces, cada clase o cada trabajo que nos podían hacer, si podían enfocarlo hacia el deporte, pues ahí hacía un plus. Y en segundo semestre, un profesor, Martín Alonso Henao, se dio cuenta que a mí me gustaba el deporte y me dijo que si quería empezar a incursionar en todo el arte. Entonces empecé a trabajar con ellos a partir del segundo semestre y bueno, creo que fue el inicio de darme cuenta de que por ahí sí era el camino y bueno, me enamoré muchísimo de la radio, luego de la televisión. Tuve la oportunidad de trabajar en todo tipo de medios y pero yo creo que el inicio de la radio y en todo el área, esos pinitos como llama uno que comencé a hacer cuando tenía 18 años, cubriendo cosas del Once Caldas y otros deportes, fue muy importante para mí en la etapa de la universidad donde estaba estudiando, pero a la vez ya estaba, digamos que, comillas, ejerciendo mi profesión. Ese fue el primer trabajo, por así decirlo, en esta profesión. Sí, en Todelar, exactamente. Estuve casi 3 años y de ahí tuve la oportunidad ya pasar a Telecafé, que también Martín hacía parte de Telecafé Noticias, de la parte deportiva, entonces estuve como en esa etapa completa de la universidad, de estar en radio, en televisión, pero sí, mi primer trabajo fue Todelar, en Panorama del Deporte se llama el programa. ¿Has practicado algún deporte que has practicado o nunca lo hiciste? Sí, practiqué mucho tiempo baloncesto. Una de mis pasiones era el baloncesto. Lo practiqué desde que estaba muy niña en el colegio. Hubo más o menos 1 año, 2 años en que estuve en voleibol, pero no me gustaba tanto como el baloncesto. Y siempre participé en intercolegiados. En ese entonces había una copa que se llamaba la Copa Milo. Ya cuando me gradué del colegio, empecé a hacer pruebas en la universidad y tuve lo que nunca me había pasado en competencia, por decirlo así, de más alto nivel. Me pasó en unas pruebas que estaban haciendo en la Universidad de Manizales en primer semestre y tuve un esguince de tercer grado tirando casi hacia fractura y eso me hizo tomarle mucho miedo después a empezar a jugar. O sea, fue una recuperación que en ese entonces te ponían yeso durante 2, 3 meses. Hoy en día obviamente no te ponen eso por temas de movilidad y de todo, pero le empecé a tomar miedo. Luego volví a retomarlo cuando trabajé en la alcaldía de Manizales en la Secretaría del Deporte porque al alcalde ese entonces le gustaba mucho el baloncesto, pero la verdad es que nunca llegué a volver a tener el nivel que tuve en el colegio y de pronto montaba bicicleta, pero era algo como mucho más recreativo, ¿no? Más así. Cuando trabajé en la Universidad Católica de Pereira, estuve ese año participando en el equipo de fútbol. No soy tan de jugar fútbol, pero me gustaba mucho jugar en el medio como volante de generación de juego. Y lo hice pues porque la pasábamos bien el fin de semana, pero a nivel muy competitivo, competitivo, yo te podría decir que el baloncesto sí lo hice a un muy buen nivel. Y normalmente sí observas baloncesto. Sí, me encanta. Soy Sí. re fanática de la NBA, me gusta mucho. Y afortunadamente acá en ESPN, como hay especiales y cosas de la NBA, y hago parte también de Sports Center Latino, he tenido la oportunidad de hacer digamos, unos enlaces con nuestros especialistas en NBA, y es súper bonito porque pues es gente que uno veía del otro lado del televisor haciendo esos análisis y saber que ya puedes estar como en un mano a mano hablando de lo que fueron ahora las finales de la NBA. Es bastante bonito. Obviamente, mientras el horario me lo permita, ahí estoy súper conectada con la NBA. Y un recuerdo de esta profesión que nunca olvidarías. Uy, yo creo que hay varios, pero el que nunca voy a olvidar es que yo era jefe de prensa, no, asistente de prensa del Once Caldas cuando ganamos la Copa Libertadores de América en el año 2004. Felipe Cardona era el jefe de prensa, me llamó para ser parte de ese proyecto porque él estaba solo en la jefatura de prensa y necesitaba un apoyo porque el equipo pues ya estaba avanzando a octavos de final, cuartos de final y llegué para la etapa de octavos de final cuando el Barcelona de Ecuador y bueno, ya luego nos tocó Santos, Sao Paulo, Boca, la final y bueno, a partir de ahí ya el equipo me contrató para seguir, pero es un momento que jamás olvidaré. Imagínate uno siendo aficionada, seguidora, hincha del Once Caldas, trabajar en el equipo y justo hacer parte del momento histórico y más importante que ha tenido el equipo y bueno, uno de los momentos más históricos importantes del fútbol colombiano. Yo creo que ese sí, sin duda, tiene que ser el momento más inolvidable. Esa etapa en el Once Caldas, ¿cómo se dio eso? ¿En qué punto? ¿En qué sentido?
El de prensa. ¿Cómo se dio la llegada allá y cómo se Sí. manejó todo? No, la llegada se dio porque Felipe Cardona estuvo trabajando, yo estuve trabajando con él en UNC Noticias en Telecafé. Conoció mi trabajo, le gustó mucho y me hizo un llamado que necesitaba un apoyo y que pues yo que en ese momento estaba sin trabajar, llevaba como 2 meses de haberme regresado de mi práctica en CMI en Bogotá. Me dijo que si lo podía apoyar, el equipo estaba pues en una fase súper importante y que el contrato básicamente era hasta donde llegara el equipo. Y pues obviamente tomé como la decisión de decir, bueno, hagámosle hasta donde el equipo quiera hacer historia, le vamos a hacer. Y fue un trabajo muy bonito porque era todo muy nuevo para nosotros, ¿no? Y más en una Copa Libertadores, en un evento que exige un nivel muy importante en cuanto a tu preparación, en cuanto a muchas cosas. Entonces creo que fue un trabajo que hicimos muy bien con el apoyo de la Cor Caldas en ese momento, pero el trabajo serio y profesional de Felipe, las personas que hacían el tema de gráficas, en ese entonces se manejaban, pues pocas redes sociales existían, básicamente era página web. Entonces fue muy bonito porque hubo una comunión y una cercanía y familiaridad con los jugadores que ayudó muchísimo para que ese trabajo también desde prensa lo pudiéramos desarrollar de la mejor manera. Y bueno, afortunadamente hoy en día todavía con el profe Luis Fernando Montoya, con Luis Alfonso Sosa, que es el psicólogo, y con varios de los jugadores pues mantenemos contacto. Hace poco incluso hablamos algunos entre sí, pues porque se cumplió el 1 de julio 19 años de esa hazaña, que obviamente es una hazaña que ahora que estoy en Argentina, los de Boca la recuerdan bastante cuando yo digo que soy hincha de los Once Caldas. Algunos dicen, no, Once Caldas, Juan Carlos Henao, no puede ser, perdimos esa copa de la gran, del gran Boca de Bianchi, ¿no? Porque hasta ahí llegó, digamos, la etapa de Bianchi que venían de ganar 2 Copas Libertadores y bueno, el Once Caldas haber cortado esa racha y ante ese Boca, pues es algo absolutamente histórico. Ya que mencionar Argentina, ¿cómo se vive el fútbol allá? No, acá se vive con muchísima intensidad. Realmente acá la afición es impresionante. En más o menos 12 estadios que ya he tenido la oportunidad de conocer, a mí me impacta mucho que llevan bebecitos y los bebecitos están con su uniforme. Lo vi sobre todo en el estadio de Boca, en la Bombonera, que estaban con su camisetica, pero bebecitos te digo que no tenían el año. Y son ahí saltando con sus papás, Sí. brincando, o sea, es una afición que yo digo impresionante. Un niño, me acuerdo el día del partido Deportivo Pereira que yo hice campo de juego para ESPN, estaba detrás de mí la 12, acá detrás de mí donde yo estaba haciendo campo de juego, y cuando Boca le da vuelta al partido y gana 2-1, me acuerdo que tengo la grabación de un niño que llora y llora y llora y está pegado como a una de las mallas del estadio, ahí en la 12, y lloraba, pero lloraba desconsolado de la emoción de un partido que prácticamente tenían perdido 1-0 y le dan vuelta en 9 minutos. Entonces, yo, mira, yo grabé a ese niño incluso y el papá se hizo al lado y le dije que si lo podía grabar, me dijo que sí, porque me causó mucho impacto como la pasión con que los niños y la gente acá desde muy pequeña vive, ¿no? Todo esto. El equipo es de ellos, los estadios es de los equipos. Acá puedes ver estadios de segunda, tercera, cuarta división, equipos pequeños con estadios propios, todos, absolutamente todos. Cómo es el tema de los socios, cómo es el tema de cómo se desarrolla aquí, digamos, una temporada. Y es una pasión total. Estamos hablando aquí de más de 33 estadios que tiene Buenos Aires, así que tú caminas por cualquier lado y vas a encontrar una cancha. Entonces, es una pasión absolutamente maravillosa. Como te digo, desde el estadio más chico hasta el estadio más grande o el equipo más importante. Si tienes en mente ahora los dos estadios que has visitado, rapidito. A ver, por acordarme, el estadio de River, el Monumental, el estadio de la Bombonera, el cilindro de Racing que dio varias veces, el Libertadores de América Independiente, el Diego Armando de Maradona de Argentino Junior, estuve en el Estadio Único de La Plata, estuve en el estadio de San Juan con la Selección Colombia Sub-20, estuve en un estadio chiquitito que se llama Los Desamparados, ahí también cerca de San Juan. Acá en Buenos Aires me faltan, espérate que me faltan acá de los equipos por lo menos más. Ah, bueno, el Estadio Defensa y Justicia, allí en Florencio Varela. Al de gimnasia no fue. Eh, no, no alcancé a ir al de gimnasia. Estuve fue en el Estadio Único, donde fue el Mundial. Pero me faltan como unos tres, que hay tantos que se me olvidan. Pero yo he ido a otros dos o tres más, pero más o menos esos son los que todavía no conozco. El de San Lorenzo, espero conocerlo. Ojalá este fin de semana, vamos a ver. Eh, bueno, más o menos esos son los que estoy haciendo como un recorrido mental, pero más o menos esos son los que hasta ahora sé que son como 11, 12 que yo ya había contabilizado.
Sí, pero sí, se me escapa ahorita los otros. Los 6 grandes para usted del fútbol argentino. Obviamente River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, me debe faltar uno. Y Argentinos Juniors, que diría yo que está por ahí. Puede estar por ahí. Para usted, Racing es más que Independiente. Yo creo que sí, ¿sabes? Bueno, ojo, depende de cómo lo mires, porque si me vas a hablar de Copas Libertadores, sabemos que Independiente se los lleva por encima a Racing en ese sentido. Pero es que es complicado. Yo tuve la oportunidad yo voy mucho a Racing y la hinchada es impresionante, el tipo de La equipo gente. que es. Ahí a una cuadra está Independiente, los Libertadores de América. A mí me parece impresionante cómo en menos de 2 cuadras está el otro estadio del rival. No, pero si me hablas de historia, yo creo que sí me toca decirte que por historia y títulos Independiente, pero yo creería que después de River y Boca está Racing. Y se habla mucho que la hincha, no, aunque usted no ha ido, la hinchada de San Lorenzo tiene mucha Ujú. gente y la gente de San Lorenzo es envidiable. ¿Sí Impresionante, la ha visto usted? Yo la he visto por televisión, obviamente. He querido ir varias veces allá, lo que pasa es que allá hay que ir con cuidado por el sector, pero, pero tengo muchas ganas de irlo y vivirlo, porque además primero es un estadio sumamente grande, pero la hinchada es, o sea, por eso te digo que es uno de los grandes, es una hinchada absolutamente grande, impresionante, cómo llenan el estadio, cómo alientan, la euforia. Te puedo decir también que no lo he vivido, pero sí lo he visto y espero algún día Rosario Central o Newells. Es impresionante, por ejemplo, Rosario, cómo llenan esa cancha, cómo alientan, cómo mueven, cómo saltan, cómo gritan, lo que uno ve, obviamente, desde acá, desde el televisor, pero la de San Lorenzo he tenido muchas ganas de ir. Espero este fin de semana porque además me gustaría ir bueno, Rafa Pérez lo expulsaron ayer, pero ir a ver a Rafa Pérez, a La Roca, siempre trato como de estar muy pendiente de los colombianos, pero sí, la hinchada de San Lorenzo es impresionante y es muy fiel, ¿no? Como toda hinchada de Argentina. Y entre Newell's o Rosario, ¿con cuál se queda? Ugh, yo creería que con Rosario. Me parece Por, que por Teo Gutiérrez. En algún ah, momento fue de los jugadores que más me gustaba a mí ver jugar en el fútbol colombiano, en el fútbol del exterior, cuando estuvo en River, cuando estuvo en Rosario, cuando estuvo en Racing, pero sobre todo en Rosario como que me generó cierta empatía con el equipo, ¿no? Entonces, como que cada vez que veo esa hinchada, yo no sé, me conecta un poquito y me parece que tiene además un uniforme hermoso. Entonces, como que hay un montón de cosas que me conectan con la hinchada de Rosario. Bueno, que la de Newell's es espectacular, pero siento como un poquito más de empatía hacia la de Rosario. y un ídolo de pequeña. Uf, de muy pequeña fue Enzo Francescoli, cuando estaba en River, que por ahí es que aparece mi empatía y ser seguidora de River, porque hincha solo el Once Caldas, eso queda absolutamente claro. Pero me gusta mucho River desde Enzo y obviamente ya cuando estaba Burrito Ortega, Aymar, Gallardo, Salas, o sea, era Juan Pablo Ángel, Mario Alberto Yepes, era un combo muy bueno. Pero yo te puedo decir que el ídolo de toda mi vida, lo que pasa es que fue cuando estaba ya más grande, ha sido Ronaldo Luis Nazario. O sea, el brasileño R9, el gordo, ha sido el fenómeno. Es un jugador que definitivamente desde muy niña lo quise. Pues mi ídolo siempre fue Andrés Escobar. Y a mí en Estados Unidos 94 pues me tocó toda esa situación, vivirla, ¿no? De que maten a tu ídolo y fue muy duro, fue muy duro. Y bueno, ahí apareció ya Ronaldo como para empezar a ser muy seguidora de él. Y uno del Once Caldas, ¿con cuál te quedaría? Yo siempre he dicho que a mí el talento y la manera como jugaba Arnulfo Valentierra, a mí al ojo y a la vista, los tiros libres, la sociedad que hacía con Sergio Galván, porque para mí los dos, para mí esa es la mejor dupla que ha tenido en la historia del Once Caldas. Obviamente Juan Carlos Henao hace parte también de nuestros ídolos, pero si tú me pones a escoger, a mí siempre me gustó muchísimo cómo jugar Arnulfo Valentierra, o sea, la manera como cobraba, como encaraba, cómo se asociaba, esa zurda exquisita que tenía, bueno, tiene todavía, pero sí, yo creería que por juego Arnulfo, yo creo que ídolo, Juan Carlos Henao. Y ¿sabe cuántos goles tiene Sergio Galván Rey?
Ay, siempre se me olvida, creo que son como 290 y algo, máximo goleador del fútbol colombiano. Y en Creo que Once me Caldas, peleé. En Once Caldas, uy, yo creo que en el 11 fueron 60 y algo, creo. 160. Ah, 160. No, me faltaron 100, imagínate, le quité más de la mitad, Dios mío. Que no lo vea Galván. Sí habla con Galván. Sí, con Sergio tengo una buena relación. Como te digo, fue mi primera entrevista desde que estaba muy, muy, muy pequeña. Y Sergio, luego me lo encontré en Bogotá, cuando él estaba en Winsport, hizo parte también en algún momento de ir a programas como el Bar Caracol. Y siempre que lo necesitaba, siempre ha estado y bueno, mantenemos contacto. Cuando supo que venía para Argentina, le alegró mucho y siempre, siempre hay un buen contacto y una buena relación con Sergio. ¿Y cuál es tu rutina diaria? Mi rutina diaria, bueno, levantarme, meditar un ratito, me dedico por ahí unos 20 minuticos, media hora, como para agradecer por todo. Luego hago algo de, digamos, de movimientos de ejercicio acá en mi casa por una pierna que yo todavía me estoy recuperando de un atraco que sufrí en Bogotá, de una doble cirugía, pues por una lesión que me hicieron en la pierna, una fractura de tibia y peroné, entonces todavía hago un poco de terapia y de ejercicio. Bueno, luego me ducho, me voy para el canal dependiendo del turno que tenga, porque a veces tengo turno a las 3 de la tarde, a veces a las 9 de la noche, a veces 1 de la mañana, dependiendo del Sport Center que va a presentar. Pero ya me tomo el rumbo porque es más o menos 1 hora y 20, hora y media para llegar hasta el canal. Entonces monto en el bus, me monto en el tren, luego en otro bus o en un auto, llego al canal, estoy con los productores revisando qué es lo que va a salir, ellos me ponen al tanto, miramos, revisamos, bueno, me pongo a leer, actualizarme siempre el día antes, el mismo día. Presento Sport Center, me quedo un rato compartiendo con mis compañeros y luego regreso a mi casa, me llevo un libro para leer en el tren o para escuchar música, bueno, algo se me ocurre como un poquito en ese trayecto, pero básicamente esa es la rutina y los fines de semana yo me propuse desde que llegué a Argentina que pues iba a tratar de ir a los partidos que más pudiera, pero sobre todo tratar de conocer los estadios que más pudiera acá en Buenos Aires. ¿Y qué música escuchas? Yo soy muy crossover, pero a mí me gusta mucho Fonseca, soy súper aficionada a Luis Miguel, el cantante, de hecho ahorita en agosto viene a Argentina, así que estaré en su concierto. Me gusta mucho el vallenato, me gusta mucho el merengue, es quizás el ritmo que más me gusta, la salsa. Ahorita que venía en el camino venía escuchando los Backstreet Boys, o sea, soy un crossover así desde la música De clásica todo. hasta el vallenato, de todo, sí, trato de tener como, ay, y también depende como el día. Hay días en que quieres escuchar como musiquita tranquila y Claro. pues pongo un playlist tranquilo, o hay días en que quieres estar como animada, entonces pongo un poquito de los reggaetones, de los pocos que me gustan. Entonces así, o sea, soy muy crossover, pero como te digo, digamos, artistas que me gustan mucho, Andrés Cepeda, Fonseca, Luis Miguel, eh, Silvestre, creo que son como los que más, Marc Anthony, que me gustan a mí. Y a un concierto que no así te gustaría ir, sacando el de que me dijo ahora. No, el de Luis Miguel ya le fui a dos, que ese es como mi máximo ídolo. Marc Anthony también, Silvestre, Cepeda, Fonseca. Yo creo que hubo un concierto al que no fui y que no podré ir porque ya murió y era el de Juan Gabriel. Yo creo que ese es de los conciertos que... Y el de Luis Miguel, el problema que he tenido con el de Luis Miguel es que no ha tocado con mariachis en ninguno de los dos. Así que espero que acá en Argentina sea la vencida y salga con mariachis, porque ese es el que todavía tengo como pendiente. Pero así en este momento, algún artista que yo te diga, no, yo creo que ahí los cumplí todos. Como te digo, hubiera sido Juan Gabriel el que me hubiera faltado como para verme disfrutado, pero bueno, ya no está con nosotros. Y un amigo que tú tengas de esta profesión. Uy, a mí esta profesión me ha dado muy buenos amigos, la verdad, O el mejor. pero, ay, qué difícil y qué comprometido eso. Pero yo te podría decir que tengo un amigo que hice muy buena amistad bueno, tengo dos que son como muy hermanos. Uno es Juan Salvador Bárcena en Barranquilla. Trabajamos juntos en Caracol Radio. Compartimos ahora en el Mundial Sub-20, nos volvimos a reencontrar y ha sido una persona incondicional en mi vida. Y Cristian Pinzón, él trabaja en Caracol Radio, es el director digital de deportes y es súper hincha de Millonarios. Y es de esas personas
que puedes confiar, que son buenos amigos, que sabes que lo que cuentas no se lo van a contar a todo el mundo y es una persona sobre todo de un temperamento y una muy bonita energía. Yo te podría decir por lo menos como en la última parte de mi vida, porque yo creo que los amigos que a mí me ha dado la vida han tenido mucho que ver con el fútbol y con la profesión. Pero así como que uno pueda contactar sin problema, con plena confianza, yo te diría que Juan Salvador y Cristian. Y el del periodista que usted más ha aprendido, ¿cuál es? Ush, he aprendido de tantos, pero yo te diría que alguien que hizo parte de mis inicios hasta que yo me vine para Argentina, César Augusto Londoño. César fue mi jefe cuando hice la práctica en CMI y me guió muchísimo, me corrigió muchísimas cosas, me enseñó muchísimas cosas que hoy todavía aplico acá en Argentina, sobre todo ahora en las transmisiones que me ha correspondido con el partido de Pereira Boca y con el de Millonarios Defensa y Justicia. Me enseñó a ser muy ordenada, me enseñó a ser muy correcta con mis cosas. Tuve la fortuna de volvérmelo a encontrar en Caracol Radio en Bogotá y yo te diría que es una de las personas que más he aprendido. Y un periodista del que yo te podría decir que aprendí mucho y que confió mucho en mi trabajo, Iván Mejía. Me parece que la visión del fútbol que tiene Iván Mejía y la manera como comenta fútbol en las transmisiones es impecable, sobre todo porque llega muy bien preparado. Y yo creo que eso es muy importante, llegar muy bien preparado, una visión clara, sin complicarse, sin utilizar palabras enredadas ni nada, porque el fútbol es para todos y es de todos y a él le gustó mucho mi trabajo y siempre que tenía transmisiones de fútbol trataba de contar conmigo y a mí me gustaba mucho estar con él porque le aprendía cada detalle y cada cosa, sobre todo la rigurosidad. Entonces yo te podría decir que entre César Augusto e Iván, y César porque estuvo conmigo muchos años, pero Iván, digamos que en la última etapa te podría decir que son los periodistas a los que más, diciéndote que he aprendido de todos, ¿no? Porque de todos se aprenden muchas cosas, pero la rigurosidad. Y en cuanto a muchos deportes y la manera como te puedes expresar de muchos deportes, Héctor Eduardo Chávez, que fue mi jefe directo en Caracol Radio, Héctor tiene todos los deportes, te lo digo, digamos, fuera del fútbol, eh, clarísimo, sobre todo el tema de proceso olímpico y le aprendí demasiado, demasiado a él en ese sentido. Una cortica. Radio o televisión. La pregunta del millón. Ojalá pueda hacer las dos. Lo que pasa es que digo que la radio es una fantasía, es una cajita mágica que te permite hacer tantas cosas, pero la televisión ahora me la estoy disfrutando de una manera increíble. De hecho, por momentos hago las dos, pero te diría que es difícil escoger. Te podría decir de alguna manera radio, porque la radio me dio muchas cosas que hoy me permiten ser muy versátil y muy fluida en televisión. Entonces, cuando no apareces tú en pantalla y te ponen todo el tiempo la imagen, pues te defiendes y estás haciendo casi radio en televisión. Entonces, como que yo siento que la radio ha sido como la base de toda mi vida, incluso para hacer lo que soy hoy en televisión. Y un consejo que le darías tú a las personas que están empezando. Que crean en sus sueños, que esto es de lucha, es de disciplina, es de constancia, de perseverancia, de aprender, de estudiar, de hacer las cosas de la mejor manera, de no desistir, que se van a encontrar muchas piedras en el camino, que no sean esa generación que por cualquier tropiezo entonces ya desisten y ya arman todo un dilema en su vida porque no sé qué hacer, porque este me dijo, este no me dijo, este me dijo que yo no era buena, no. Yo creo que cuando uno tiene la confianza en lo que es y se lo cree uno mismo, siempre el camino va a estar delimitado hacia donde es. Hay gente que, vuelvo a lo que te digo, paciencia, porque hay gente que le puede llegar muy rápido las oportunidades, otras personas que nos puede llegar de a poco y como tiene que ser, o a otras personas que se les puede demorar un poquito más el camino, pero siempre no desistir como en esa lucha por los sueños, que se preparen. Yo les digo, esto no es como que yo me siente a ver cualquier partido de fútbol y ya por eso me creo saberlas todas, no, estudien, no solo lo que ven, compren libros, si se quieren especializar en algún deporte, háganlo, busquen a los mejores, vean a los especialistas, como te digo, esto es de constancia, 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 lucha, perseverancia y vuelvo y repito, que cada vez que les digan que no pueden, que ese sea el impulso para que ustedes les demuestren de lo que son capaces y a dónde pueden llegar. Entonces ese es mi consejo porque yo lo viví desde que tenía 17 años y hoy casi a mis 43 les puedo decir que estando en Argentina, los sueños sí se hacen realidad. ¿Y a qué persona traerías tú del gremio deportivo a una charla del podcast de Rolf? Del gremio deportivo, uy, hay tantas personas que, Dios mío, yo te diría dos cosas. La primera, en cuanto a mujeres, Pilar Velázquez es una gran amiga mía, como una hermana.
que ha vivido un montón de cosas y de etapas maravillosas ahora en digital, en Revista Semana, pero ya estuvo en RCN Televisión, estuvo en Juegos Olímpicos, estuvo en el Mundial con Caracol Radio en su momento cuando estuvo en el bar, y es una mujer muy luchadora, que dice las cosas como son, y esa sería una historia de vida linda. Y por los lados de los hombres, Juan Felipe Cadavid, yo creo que si hubo una persona que me apoyó y también creyó y que sobre todo siempre me arropó en las transmisiones para aprender mucho más de táctica, o sea, como para aprender mutuamente, pero sobre todo aprenderle tanto a él, que es un riguroso de la táctica, es una persona que también tiene una historia de vida y que es muy cálido, ¿no? Yo siempre te digo que el consejo que también doy es que no solo seamos buenos profesionales, sino buenos seres humanos, y yo por eso te podría decir que esas dos personas podrían ser referentes. Y Cristian Pinzón, lo que te decía, él tiene una historia de vida hermosa, sobre todo por su afición con Millonarios, y cómo sigue teniendo una credibilidad siendo hincha y siendo tan visible hincha, ¿no? Porque eso a veces te puede jugar en contra, pero Cristian ha sabido manejarlo también, que, que es una, digamos, es un referente en ese sentido, y ahora pues conocí su lucha hasta llegar ahora a ser director digital de deportes, y creo que no hay nada más bonito y más satisfactorio que ver a una persona cómo comenzó y verla ahora básicamente en una posición que se merecía desde hace mucho rato. Ya para terminar esta cortica, para usted está bien que un hincha diga, un periodista diga de quién es hincha, o normal. Para mí es normal. Yo pienso que es como tú lo manejes. O sea, por ejemplo, nosotros en Caracol en su momento todos al aire sabían quién era hincha de quién. Que César de Once Caldas, que Héctor de Santa Fe. Bueno, habían de pronto un par que no lo decían, pero Pilar en su momento de Nacional, Cristian de Millonarios, Steven Arce del América. O sea, todos sabíamos y al aire lo decíamos, pero es lo que yo digo, amor no quita conocimiento. Si yo en este momento digo, no, que es que el Once Caldas es una maravilla y que porque es mi equipo, pues estoy pecando porque no estoy siendo objetiva sabiendo que el equipo en este momento está en un segundo semestre donde tiene que ponerse las pilas porque estamos a muy poco de irnos al descenso. Entonces yo creo que es el lenguaje como lo manejes, el respeto como lo manejes. Yo he criticado a mi equipo, pero yo siempre insisto, háganlo con argumentos y háganlo con respeto, ¿no? Porque yo no voy a decir, no, es que esa manada de troncos, no. A ver, con respeto, no. Este equipo no está jugando bien porque es un equipo que pierde mucho la pelota, no la recupera bien, le anticipan fácilmente, ¿entiendes? Tú tácticamente, hablando de lo futbolístico, estás hablando de un momento determinado de un equipo, pero no por eso vas a decir, no, no me puedes hablar mal del Once Caldas, ¿qué es lo que te pasa? No, porque ahí ya se te sale el hincha. Entonces, para mí no hay ningún problema. Incluso si yo fuera hincha de pronto de otro equipo, que fuera un equipo que de pronto sí genere división, porque el Once Caldas, digamos que no lo va a generar tanto como un Nacional, un Millonarios, un América. Si fuera hincha de un equipo de esos, que sé que mis compañeros lo son, lo manejan muy bien al aire. Vuelvo y te repito, no es ser el comité de aplausos de un equipo, y mira que a mí me ha ido bien porque en el Once Caldas me respetan, saben que yo en algún momento cuando el equipo ha estado mal, pues doy con argumentos mi concepto, los jugadores igual, si hay un jugador que está en un mal momento, lo digo, lo describo, vuelvo y te repito, con respeto. No sé, el arquero está saliendo mal, no está llegando a las jugadas de la misma manera como lo hacía antes, sabemos de las condiciones que tiene, pueden ser momentos como le pasa a los goleadores de rachas, ¿no? Pero sabemos, o sea, es como ir hablando, no maquillando ni siendo tibios, porque no soy de que seamos tibios, pero para mí eso no tiene ningún problema. O sea, aquí tú puedes decir también en Argentina, a mí me gusta Boca, a mí me gusta River, o soy hincha de River, pero cuando estás al aire, el chip te cambia, ¿no? Ahí es donde tienes que quitarte la camiseta y ser profesional. O yo no puedo estar transmitiendo un partido supongamos que el Once Caldas esté en una final con Nacional, como pasó en la Copa Colombia, y yo a los gritos, ¡ay! Tal cosa, no. Eso lo utilizan mucho pronto en España, con Barcelona y con Real Madrid cuando gritan Claro. y todo eso, pero es un estilo, ¿no? Ya definido. Pero en Colombia, ay, no es que vos no puedes decir que sos hincha del Once Caldas. ¿Por qué no lo puedo decir? Una cosa es que yo lo diga y lo sepan, y otra cosa es que yo sea una fastidiosa al aire con el equipo, ¿no? Ahorita me llamaron a darme un concepto en la patria de cómo se está reforzando el Once Caldas y cómo lo consideraba. Ok, hay un buen grupo, pero me parece que hacen falta 3 jugadores, sobre todo en la mitad de la cancha, frente a los que se fueron, porque necesitan de experiencia, sobre todo para los objetivos del segundo semestre, que yo me imagino que es tratar de meterse a los 8 y mantener la categoría, porque antes lo de mantener la categoría no estaba dentro de nuestros planes, ahora sí. Entonces, es criticar, como le hice en algún momento, un proceso que sanearon financieramente muy bien los nuevos dueños, pero les ha faltado en el proyecto deportivo de pronto estar mejor asesorados. Alguna vez lo dije al aire, alguna vez alguien del Once Caldas, digamos, de la parte directiva, me dijo que
que le parecía muy correcto y bien la manera como yo criticaba, digamos, el proyecto deportivo. O sea, ellos vinieron a sanear, gracias, lo financiero, pero ojo con el proyecto deportivo que tiene que ir encaminado realmente, no a traer un montón de jugadores, sino a traer pocos, pero de calidad y que realmente le sirvan al equipo. Entonces, a mí nunca me ha parecido problema eso y nunca me parecerá, siempre y cuando tú al aire lo sepas manejar y lo sepas hacer, porque acuérdate que un micrófono mueve hinchadas, un micrófono, lo que tú puedas decir puede generar una reacción frente al deporte y en este caso el fútbol que genera tantas emociones en el hincha. Una cosa que tú digas puede envenenar una hinchada como la puede mejorar o como la puede educar. Y yo pienso que un micrófono está para que informemos, eduquemos y también digamos que nos divirtamos, ¿no? Con lo que estamos haciendo informando. Bueno, Juliana, sé que ahora tienes algo que hacer, cosas que hacer. Unas últimas palabras que le dirías tú a las personas que escucharán esta charla. Nada, que sea el sueño que ustedes tengan en la vida, más allá de periodista deportivo, ingeniero, economista, lo que quieran, pintor, escritor, bailarín, lo que ustedes quieran ser en la vida, créanselo, trabajen por ello, métanle mucha pasión, mucho amor, mucha disciplina y sobre todo pasión y amor. Yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos todos los días, que nos levantemos sin tener que decir voy a ir a trabajar, sino que me voy a ir a divertir. Yo todos los días me despierto y creo que no había un día de mi vida en el que yo haya tenido que ir a trabajar porque me disfruto tanto lo que hago que esto hace parte como de mi vida. Yo creo que el sentirme así siempre con una sonrisa todos los días ante una cámara es una sonrisa auténtica y legítima precisamente porque estoy haciendo lo que me gusta. Entonces no hagan cosas por o se metan a profesiones porque la sociedad lo exige o porque, a ver, a veces pasa que no, es que esta da más plata que lo que yo quiero hacer. Eso decían mucho del periodismo y del deportivo y bueno, yo creo que cuando uno tiene el talento, la convicción y se abre las puertas, o sea, las oportunidades no te van a llegar golpeándote la puerta, sino que tú con tu trabajo, tu talento y la visibilización que hagas de tu talento, pues te va a llegar. Así que lo que yo digo es, los invito a que lo que sueñen, sueñenlo, logrenlo, háganlo realidad, decrétenlo y trabajen por eso que realmente yo les puedo decir a ciencia cierta que sí se puede lograr. Bueno, Juli, gracias de verdad. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Algún día espero conocerte en persona, hablar con usted Así y sea. llegar tan alto como lo ha hecho usted, porque sé que poco a poco uno dándole, 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 sí puede cumplir los sueños. Así es, Rolfi. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por este espacio tan bonito. Espero que algún día nos podamos conocer y, ¿por qué no? Ojalá estar trabajando en la misma mesa. Así que un abrazo, saludos a todos y qué linda oportunidad de poder hablar con todos ustedes acá. No, gracias a ti. Dale, Rolfi. Un abrazo, muchas Chao, gracias chao, por bye, tu bye. invitación. Cuídate, chao.